En lo último de Bolivia, la Organización de Estados Americanos a través de su jefe Luis Almagro dice que Evo Morales no tenía otra opción que irse al quedar en evidencia después de intentar por medio de un fraude electoral reelegirse por cuarta ocasión. En este contexto, el gobierno interino encabezada por la autoproclamada presidenta Yanine Áñez inició una persecución política contra el propio Evo Morales y también contra líderes afines a su movimiento al socialismo. Lo acusan a Evo Morales de haber dado protección a narcotraficantes, entre ellos al hijo de El Chapo Guzmán. También resulta interesante que después de 11 años de esta relación tirante entre Estados Unidos y Evo Morales, el gobierno interino de Bolivia nombra a embajador en Estados Unidos. Quédate a conocer de quién se trata. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo que está ocurriendo en las últimas horas en el caso Bolivia. En una entrevista a Luis Almagro, quien es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, hizo esta declaración. Una vez que Evo Morales quedó en evidencia, no tenía otra opción que irse. ¿Por qué declara esto? Vayamos a conocer el contexto. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, es un protagonista ineludible y para muchos polémico de la crisis que acabó con la presidencia de Evo Morales en Bolivia. Un informe preliminar sobre la auditoría de la OEA que denunció irregularidades en las elecciones bolivianas de octubre, junto a un pedido de Almagro de anular esos comicios para realizar otros, precipitaron la renuncia de Morales el pasado 10 de noviembre. El primer presidente indígena de la historia de Bolivia dijo entonces que sufrió un golpe cívico, político y policial, y en una entrevista posterior con BBC Mundo también acusó a la OEA y a los militares de haberlo derrocado. Sin embargo, Almagro afirma que Morales renunció porque quedó en evidencia un intento de amañar las elecciones para mantenerse en el poder. Lo dijo así: el golpe de Estado es el de Evo cuando pretende quedarse con una elección que no había ganado. Así lo expresa Almagro en una entrevista que dio también a la BBC Mundo en su despacho de la OEA en Washington. En este mismo contexto de lo que ha estado ocurriendo en Bolivia, se nombra después de 11 años de tensión entre Estados Unidos y Bolivia por la presidencia de Evo Morales, tras 11 años de este conflicto político, diplomático, finalmente el gobierno interino de Bolivia pues designó embajador en Estados Unidos y nada menos que a Walter Oscar Serrate Cuellar. ¿Quién es este personaje? Pues aquí vemos la fotografía. La canciller interina nombró a Walter Oscar para ocupar la embajada de Bolivia en Washington después de 11 años. El gobierno interino de Bolivia pues hace del conocimiento que pues finalmente se restablecen estas relaciones diplomáticas y políticas entre La Paz, que es la capital de Bolivia, y Washington en Estados Unidos. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la canciller en funciones, Karen Longaric, que Serrate Cuellar pues ya había anteriormente fungido como embajador y representante permanente de Bolivia ante la ONU. La designación debe ser ahora aprobada por el Senado, controlado por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, quien renunció a la presidencia y pidió asilo en México tras la crisis desatada por las denuncias de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre. Este dato está interesante. En 2008 Morales expulsó al embajador de Estados Unidos en La Paz, Phillips Goldberg, así como a las agencias de la DEA y la USAID, tras acusarlas de supuestamente injerencia en los asuntos internos de Bolivia y de conspirar contra su gobierno. El Departamento de Estado fue recíproco y expulsó de forma inmediata a Gustavo Guzmán, quien entonces representaba a Bolivia en suelo estadounidense.
Y bueno, en este mismo contexto, el gobierno interino de Bolivia pues ha emprendido prácticamente pues una persecución política contra Evo Morales. Ahora lo acusan de esto. Hijo del Chapo estudió en Bolivia bajo protección de Evo, acusa al ministro. Advierte el ministro de Gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, que incluso en 2016 Iván Archibaldo Guzmán tenía una credencial que le daba acceso a la Asamblea Legislativa. En una entrevista que concedió Arturo Murillo, denunció que obviamente el propio Evo Morales ya pues tiene este antecedente penal ya formal, el exmandatario Evo Morales, por los delitos que van desde sedición, rebelión y otros tantos delitos más que tú puedes leerlos ahí en pantalla. Dijo que el otro día hemos encontrado credenciales de la Asamblea Legislativa Plurinacional a nombre del hijo del Chapo Guzmán, esos permisos provisionales para ingresar a la Asamblea. Y bueno, en este mismo contexto se da a conocer que Bolivia acusa ahora a México de dar asilo a funcionarios prófugos. La canciller boliviana Karen Longaric, quien ha tenido una intensa actividad, pues denuncia que unos 20 exfuncionarios del gobierno del expresidente Evo Morales están asilados en la Embajada de México en La Paz y 4 tienen orden de aprehensión. Esta es la información que está dando a conocer en una relación diplomática, política, tirante entre el gobierno interino de Bolivia y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La canciller mencionó el caso específico del poderoso exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo derecho de Morales, denunciado por el Ministerio Público por los delitos de sedición y bueno, otros más. Quintana había dicho a principios de noviembre que Bolivia se iba a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno, si Morales resultaba destituido a raíz de los conflictos propagados por sus adversarios en rechazo pues al polémico conteo de votos que le dio como ganador el pasado 20 de octubre. En un marco de protestas por el escrutinio, pues finalmente Morales renunció. Longaric no precisó más nombres, aunque señaló que algunos de ellos han circulado en la prensa local. Por ejemplo, el caso de la exministra de Cultura, Wilma Alanoca, denunciada por supuestos actos de sedición. Las relaciones entre La Paz y México se mantienen tensas, pues el gobierno de la presidenta interina, la derechista Yanini Áñez, acusa a Morales, asilado en la capital mexicana desde el 12 de noviembre, de realizar actividades conspirativas en el exilio, es decir, en territorio mexicano, y eso se da a entender que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, está de acuerdo. Por su parte, Morales denuncia que policía boliviana pide salarios iguales a militares para cobrar motín. La policía boliviana pidió al gobierno de facto de Yanini Áñez una nivelación salarial con las Fuerzas Armadas que fue denunciada por el presidente depuesto Evo Morales como pago por el motín que precipitó su caída el pasado 20 de noviembre. A través de un tuit, el propio Morales dio a conocer lo siguiente: el comandante de la policía boliviana exige al régimen de facto el cumplimiento del pago por realizar el motín que consolidó el golpe de Estado. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter, luego de que se divulgara una carta del comandante nacional de la policía, Rodolfo Montero, al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Y bueno, aquí presenta pues la carta del propio Evo Morales, en donde pues da como prueba que pues sí se organizó un golpe de Estado en contra del expresidente boliviano. La carta de Montero a Murillo, con fecha del 25 de noviembre, presenta una propuesta de nivelación salarial para las y los funcionarios públicos de la policía boliviana, equiparando a las Fuerzas Armadas de la Nación y los beneficios colaterales. Esos beneficios colaterales incluyen la jubilación con una renta equivalente al 100% del último promedio salarial que fue otorgada a los militares por el gobierno de Morales. La solicitud policial salió a la luz coincidiendo con una visita de Áñez a la Academia Nacional de Policías con un motivo de la graduación anual de oficiales, acto en el que la gobernante de facto manifestó un profundo orgullo por el comportamiento de la policía en el último mes. Y bueno, esto es lo que también
se da a conocer esta opinión, es muy interesante. Nuevas elecciones en Bolivia, maquillaje al golpe de Estado. Gabriela Montaño, exministra de Evo, dio a conocer pues esta postura a pesar de la sonrisa que pueda poner la autoproclamada Áñez. No hay la voluntad de garantizar la libertad del ejercicio de derechos políticos y civiles para la mitad del país. Y bueno, llama mucho la atención lo que declaró que hay una persecución prácticamente en contra de todos los seguidores de pues Evo Morales. El país sigue bajo un golpe de Estado con una situación de persecución política nunca antes vista en la vida democrática del país, comparable solo con la dictadura militar de los años 70. Gabriela Montaño, quien fue ministra de Salud en Bolivia en el gobierno de Evo Morales, pues se encuentra asilada también políticamente en la Embajada de México. Y bueno, esto fue lo que expresó. Escuchemos lo que dice esta ex ministra de Evo Morales. Estamos con un golpe de Estado que sigue en curso con una situación de persecución política nunca antes vista en la vida democrática del país, comparable solamente con las dictaduras militares de los años 70. Estamos en una situación de intento de proscripción del movimiento al socialismo como partido político, de persecución a todos sus dirigentes, de persecución brutal contra dirigentes sindicales y contra inclusive periodistas que intentan hacer una cobertura mediática mínimamente neutral y mostrar lo que está sucediendo en Bolivia. Tenemos ministros del gobierno de facto que desde el primer día anunciaron que iban a cazar a los dirigentes políticos del MAS y los dirigentes sindicales, y advirtió el señor Murillo que mejor empiecen a correr porque iban a ser cazados. Algo que es imposible pensar en un ámbito democrático. Una ministra de comunicación del gobierno de facto que dice que van a detener a periodistas sediciosos, tanto periodistas nacionales como internacionales. Han habido equipos de prensa de varios países, sobre todo argentinos, latinoamericanos, que han tenido que salir de Bolivia ante una actitud de persecución y hostigamiento permanente. Eso es lo que estamos viviendo en Bolivia, órdenes de aprehensión que se libran sin ningún justificativo jurídico ni técnico. Esa es la situación de Bolivia en este momento. Esta es la situación que se está viviendo en Bolivia, a pesar del anuncio de que habrá nuevas elecciones y que éstas serán sin Evo Morales, no podrá estar en la boleta, pues la tensión política en Bolivia aún permanece. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.